Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Faltan solo 46 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Para hablar de eso y mucho más, de todo este proceso, hemos invitado hoy a César Pérez Viva. Él es abogado, político, profesor universitario, ex gobernador del Táchira y miembro del comando Soy Venezuela. Bienvenido. Gracias, Emilio, un placer estar contigo. El jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, ha dicho que es imposible que la oposición gane las elecciones el próximo 28 de julio. ¿Qué opinión le merece ese comentario y qué tiene que hacer la oposición para ganar esas elecciones? Bueno, en primer lugar, tenemos que evaluar o examinar el comportamiento del señor Jorge Rodríguez, que ha sido un personaje mitómano por naturaleza, que todos los días miente, todos los días calumnia, todos los días ofende, de modo que una expresión de él con ese dogmatismo carece de todo fundamento. Él sabe que estamos ganando, él sabe que están derrotados y por esa razón apela a la mentira, apela a la manipulación permanente y apela al fraude, porque es un fraude a la confianza ciudadana negar la posibilidad de que un sector que hoy en día es mayoritario en todo el país, que ya los derrotó en las elecciones parlamentarias del 2015, los vaya a volver a derrotar y esta vez con mayor ventaja en la elección presidencial. De modo que mi recomendación a todos los oyentes: no le hagan caso a estos personajes de la revolución que se han cansado de mentir una y otra vez y que están en este momento desesperados ante el avance victorioso de la candidatura de Edmundo González Urrutia, de la lucha democrática que encabeza María Corina Machado como cabeza del Comando Soy Venezuela. ¿Cuáles son las principales estrategias que el Comando Soy Venezuela está implementando para garantizar la participación masiva, que creo que es clave en las posibilidades de triunfo de Edmundo González Urrutia? La primera es la de ratificar todos los días nuestra determinación de ir a votar, es decir, la convocatoria al voto. Maduro y su comando se propusieron como objetivo sacarnos de la contienda electoral y en razón de ese objetivo estratégico, pues han lanzado todo tipo de violación a los derechos humanos, a los derechos políticos del liderazgo democrático, encabezado por María Corina Machado y por varios de nosotros, a los que se nos objetó y se nos colocó claves para no ser candidatos, para no participar, a los que se nos hostiga policialmente, a los que se nos hostiga físicamente con atentados contra nuestra integridad personal, y metiendo a la cárcel a los dirigentes del Comando Soy Venezuela, con el objetivo de que María Corina en un momento determinado anunciase al país el retiro de la cancha electoral. En la medida en que María Corina y todos y cada uno de nosotros ratificamos nuestro empeño en apoyar a Edmundo González Urrutia, nuestra determinación de ir a votar, Maduro se ha quedado totalmente descolocado y ya no tiene qué elemento traer a la mesa, ya no tiene recursos para moverse en el escenario electoral, tanto que su campaña es una campaña mediocre, una campaña que solo tiene como objetivo impedir el desarrollo de nuestra acción política, hostigar a quienes nos apoyan, pero la línea nuestra sigue siendo la misma: vamos al voto. En segundo lugar, la organización ciudadana. La organización ciudadana es una palanca fundamental y por eso el tema de los comanditos ha tenido tanto éxito, porque cada venezolano, cada ciudadano, más allá de cualquier circunstancia partidista, política, anterior o presente, está actuando. Entonces tú ves gente que hasta ayer estaba en el PSV organizando comanditos, gente de los diversos... ¿Y eso está cuantificado? ¿Hay un número? ¿Se le hace seguimiento a toda la cantidad de comanditos? Hay un centro de registro de los comanditos que va día a día mostrando cómo la participación en la organización crece.
sea, sí ha sido una forma exitosa de organizarse. Ha sido una forma exitosa y sigue siéndolo, además de los comandos naturales de orden estructural que el Comando Soy Venezuela tiene a nivel de cada estado, de cada municipio y de cada parroquia. Entonces, hay una estructura orgánica de los comandos y hay una estructura ciudadana, que son los comanditos, y desde allí se ha alimentado el otro tercer elemento estratégico, que es precisamente el voluntariado que va a participar como testigos de mesa, los que son ya miembros de mesa, lo que va a ser la reserva electoral, son los ciudadanos que van a estar en los centros de votación para apoyar a los testigos, para apoyar a los miembros de mesa, para orientar al elector y para evitar que esos electores sean objeto de hostigamiento, de presión de parte de los elementos del partido Estado PSUV. ¿Cómo están desarrollando toda esa campaña? Porque vimos, por ejemplo, la última vez que vimos en Miranda, María Corina, la vimos en Guatire, bueno, y ese día se llevaron preso al dueño del camión donde cuya plataforma se utilizó para que ella se montara, porque ya ni siquiera una tarima se puede montar. Igualmente con el sonido, el tema de los hoteles donde se queda María Corina, o donde come, o donde respira, lo cierran. ¿Cómo están haciendo campaña? Bueno, es una campaña muy atípica, una campaña en medio de una dictadura. Maduro tiene que ir a estas elecciones porque no tiene otro camino. Yo fui uno de los promotores del referéndum revocatorio presidencial en el 2021, 2022. Y Maduro de un plumazo lo mandó a abortar a través de Jorge Rodríguez, que se hizo presente, inclusive él mismo, a la sede del CNE para cerrar el proceso revocatorio. Y en ese momento le dijimos, te vas a escapar ahorita porque tienes la maniobra, pero el 24, el año 2024, no tienes escapatoria, vas a tener que contarte. Y está llegando a la elección forzado, pero lo está llegando en condiciones realmente atípicas, es decir, no estamos en unas elecciones democráticas, normales, competitivas, donde nosotros como dirigentes de un sector de la sociedad podemos desenvolvernos libremente, podemos tener acceso a los medios de comunicación de forma normal, podemos tener el apoyo orgánico de la sociedad sin temor a ningún tipo de represalia. Tú lo has señalado, cada vez que tenemos un evento, los servicios policiales del gobierno van contra los proveedores de apoyo, es decir, con aquellos que nos prestan un camión, que nos prestan un vehículo, que nos prestan un motor para trabajar. Por ejemplo, el caso de María Corina pasando el Apure, el Orinoco, con los dueños de las canoas presos, los dueños de los transportes presos, los negocios cerrados, hasta una venta de empanadas en Corozopando, al sur del Guárico, yendo hacia Apure, fue cerrada porque María Corina osó pararse allí a comerse una empanada. Es decir, el nivel de represión, el nivel de absurdo al que ha llegado Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez no tiene comparación. O sea, son unos verdaderos gorilas desde el punto de vista del abuso, del atropello, usar el poder del Estado para atropellar de la forma que lo están haciendo a quienes están con nosotros. El marcaje policial que tenemos cada uno de nosotros cada vez que estamos en la actividad política, tenemos al SEBIN vigilando con quién hablamos, con quién nos reunimos, a quién visitamos, para luego llegar a hostigar a esas personas, forma parte de una campaña realmente anormal. Esa no es una democracia, pero aún así nosotros estamos arriesgando el pellejo. Estamos arriesgando nuestra integridad física, nuestra libertad personal, porque además Maduro nos ha amenazado de la cárcel. Acaba de señalar que no va a tolerar delito de odio. ¿Qué interpreta la camarilla gobernante en Venezuela como delito de odio? Cuestionarlos, oponerse. Y una campaña para cambiar un gobierno, pues contrasta el debate entre la oposición y el gobierno. Y nosotros somos la oposición, por lo tanto tenemos que cuestionar y denunciar los desafueros, las incompetencias, la corrupción gigantesca que ha caracterizado este gobierno, pero eso para Maduro es delito de odio. Y estamos amenazados por él de llevarnos a la cárcel en razón de que hagamos campaña. ¿Por qué se expone? Porque mucha gente, bueno, esa presión los ha obligado y han bajado el volumen y han desaparecido de la palestra política. Y por el contrario hay otros que siguen arriesgándose, que están expuestos a ser puestos presos, inclusive hasta asesinados, porque han habido atentados contra dirigentes políticos. ¿Por qué siguen esto? Bueno, porque tenemos un compromiso con el país.
Obviamente que los riesgos son muy altos. Ya tenemos un buen número de dirigentes presos, dirigentes de los comandos de campaña regionales, dirigentes del Comando Nacional de Campaña, otros asilados en la Embajada Argentina. Tenemos personalidades de la sociedad civil presos, como la profesora Rocío San Miguel, como el profesor Javier Tarazona, presos políticos por cuestionar al gobierno, por denunciar los desafueros de la dictadura, y eso obviamente tiene un costo y lo estamos pagando todos. De modo que, bueno, hay gente que ante una primera amenaza, pues obviamente se va del país o se esconde. Estamos otros que aún arriesgamos. Estamos arriesgando nuestra vida, arriesgando nuestra libertad, arriesgando nuestro patrimonio, porque cada vez que andamos, por ejemplo, en un vehículo y nos cae una piedra, como me cayó una piedra a mí el 12 de enero de este año en la ciudad de Valera, pues estamos arriesgando el patrimonio, porque ese patrimonio se afecta y los daños pueden ser cada día mayores. Y como dijo el propio Nicolás Maduro, él ha ordenado la furia bolivariana. ¿Y qué se entiende por furia bolivariana? La violencia. Nicolás Maduro es promotor de la violencia contra nosotros, los dirigentes de la oposición, y lo dice claramente en sus comunicaciones. Ni por las buenas ni por las malas tenemos la furia bolivariana. Entonces la furia bolivariana es los grupos armados al margen de la ley, los grupos protegidos por el Estado, para atacar a quienes estamos ejerciendo dignamente, libremente, nuestro derecho a disentir y a ofrecerle al pueblo venezolano una alternativa que permita la restitución del Estado de Derecho, del desarrollo, del bienestar del pueblo venezolano. Volviendo al tema electoral, ayer estaba leyendo, me llamó muchísimo la atención, unas declaraciones de Juan Carlos del Pino, rector principal del CNE, que no había dado, pero bueno, ni los buenos días en los medios de comunicación, por decirlo de alguna forma, desde que fue juramentado, y declarando algo verdaderamente preocupante, que es que dice textualmente que desde marzo no hay reuniones formales del CNE, no hay sesiones formales del CNE, y que las decisiones, según él, las toma Elvis Amoroso. Decisiones que deben ser de un cuerpo colegiado, bueno, que él las toma sin sesionar. ¿Eso no pone en peligro todo este proceso electoral? Bueno, obviamente yo digo, lo he dicho varias veces, que estamos asistiendo a una caimanera electoral, no a un proceso competitivo, no a un proceso enmarcado en la Constitución y la ley. Hemos venido denunciando hecho tras hecho las violaciones al orden constitucional y legal en la cual está incurriendo la cúpula roja y en este sentido y en esta parte el poder electoral. Y las declaraciones del doctor Juan Carlos del Pino así lo corroboran. A mí me parecieron por lo demás importantes esas declaraciones, las valoro positivamente porque creo que un miembro del poder electoral como él, sobre todo siendo un hombre formado en una casa de larga tradición democrática, no podía permanecer callado. Y creo que más vale tarde que nunca, dice un dicho popular. O sea, es importante que haya dicho lo que ha comunicado al país, porque el país ahora conoce cómo son las cosas allá adentro. No hay respeto a la Constitución, ese es un poder colegiado, donde el voto de un rector tiene el mismo peso, sea presidente, vicepresidente o vocal, y las decisiones las toma el órgano colegiado. Y uno de los integrantes del poder electoral está diciéndole al país que no funciona el poder como tal, sino que todas las decisiones las toma de manera unilateral quien ejerce la presidencia de ese cuerpo. En consecuencia, es un elemento más que abona a el conjunto de ilegalidades, de inconstitucionalidades en las que está inmerso el actual proceso electoral, y frente al cual nosotros, repito, seguimos avanzando, porque para nosotros lo fundamental es que quede en evidencia el día 28 de julio la minoría en la cual se encuentra el actual régimen político venezolano. Es decir, que es una minoría absoluta, total, que el pueblo venezolano desprecia con su voto a favor del cambio a quienes han estado durante 25 años copando las escenas del poder político en Venezuela. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso quiero que conversemos. María Corina dijo, el chavismo sigue cometiendo errores. ¿Cuáles son los errores que está cometiendo el chavismo? Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía.
El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el doctor César Pérez Vivas, abogado, político, profesor universitario, exgobernador del Táchira y miembro del comando Soy Venezuela. Y dejábamos una pregunta al aire y tiene que ver con unas declaraciones de María Corina Machado, que decía que el chavismo seguía cometiendo errores. ¿Cuáles son los errores que está cometiendo el chavismo? Oye, esa lista es muy larga, Emilio. Hay errores estructurales y errores coyunturales. En mi opinión, el más grave error del chavismo es haber pasado de ser la democracia participativa y protagónica con la que enamoraron al país a ser una dictadura brutal, corrompida, ineficiente. Pero en términos coyunturales, es decir, en términos de la campaña, el error más grave fue el de habernos subestimado, el de pensar que nos podían empujar como ellos quisieran y sacarnos del juego. Y resulta que le hemos demostrado que nosotros tenemos una firme convicción democrática, que tenemos una determinación muy clara de llevarlos al conteo. Si aquí no hay conteo, es porque Maduro definitivamente le da el palo a la lámpara y se roba el proceso electoral. Y para eso tiene pues fórmulas muy claras, arbitrarias, para dejar sin oportunidad a los ciudadanos de que se expresen. Pero en segundo lugar, han perdido la iniciativa. Se demuestra que se trata de una camarilla, Nicolás y su entorno, de una camarilla agotada, sin creatividad, sin propuestas, sin iniciativa para la campaña. Lo único que se les ocurre es ir detrás de María Corina o de Edmundo para montar un acto paralelo donde van los operadores de la camarilla a ofender y a denigrar de quienes estamos luchando por el cambio político en Venezuela. Entonces, no hay iniciativas de campaña. Usted ve a un Maduro desolado que sale a la calle y entonces se justifica con que alguien lo quiere perjudicar y por eso no anuncia sus presencias, cuando está rodeado de policías y de escoltas. Entonces, cuando usted ve a Maduro en la calle, lo que lo ve rodeado de funcionarios de seguridad, pero no le ve pueblo, porque la gente le perdió todo respeto, toda confianza a quien ha destruido su calidad de vida. De modo que cuando hablamos de errores, tendríamos que durar todo el día aquí haciendo la lista. Son demasiados los errores de Maduro y de su gobierno, porque, repito, se convirtieron en una camarilla que solo velan por sus intereses personales, no les importa el dolor, el sufrimiento de una nación destruida por las políticas socialistas, por las políticas estatistas, por el abuso de poder, por la arbitrariedad hecha poder. ¿Usted cree que le produce algún voto ir a cerrarle la venta de empanadas a la señora allá en el sur del Guárico? Todo lo contrario. Lo que ha hecho fue una indignación del pueblo venezolano. ¿Usted cree que le produce algún voto caernos a piedra cada vez que pueden, agredirnos físicamente o tener las policías del gobierno detrás de nosotros? No le produce ningún voto. En vez de estar ocupándose de los hospitales, ocupándose del salario de los maestros, andan persiguiendo educadores a los que se les obliga a llevar una planilla de un 1x10 y ya ha habido muchos de ellos que le han dicho: yo no voy a llevar ninguna planilla. Entonces el tal 1x10 se ha convertido en el dolor de cabeza, hasta el punto que en estos días a Diosdado Cabello lo sacaron del aire en una de esas transmisiones abusivas del Canal 8, cuando pedía que el 1x10 se redujera al 1x5. Y yo digo que no se trata ahora ni del 1x10 ni del 1x5, sino del 10x1. Es decir, 10 funcionarios del gobierno para conseguir un voto que no lo logran conseguir. Y así están pasando las cosas hoy en día. Hablando de ese 1x10, pareciera que en esta etapa del proceso electoral hay dos factores fundamentales ya, como dije, a solo 46 días. Movilización y cuidado de los votos. En materia de los testigos, leía un trabajo de Efecto Cocuyo que decía que solo el 40% de los centros de votación que tienen 1 y 2 mesas carecen de testigos por parte de la oposición. Eso era para 9.311 sitios. ¿Cuál es la situación y cuál es
¿verdad?, de este trabajo que publica Efecto Cocuyo. Lo que pasa es que hay cortes que se hacen de cómo está, digamos, desde el punto de vista de la tarea terminada, el número de centros de votación, pero todos están, más bien tenemos, digamos, exceso de oferta. Es decir, tenemos problemas en centros de votación donde hay 3 o 4 propuestas de padrón. Entonces ese centro todavía no se cierra porque no está listo, porque más bien tenemos que ir a un proceso de formación para seleccionar las personas adecuadas al centro de votación. Hay dificultades en centros de votación que han establecido en cuarteles, en bases de misiones, lo cual ya de por sí es una irregularidad, porque ese no es el ambiente natural de un centro de votación, no es un cuartel, precisamente el centro natural para un centro, cuando hay escuelas, cuando hay colegios, cuando hay lugares cívicos, porque un cuartel tiene unas normas de seguridad, unas restricciones por la naturaleza misma de ese tipo de institución que no se corresponde con la naturaleza civil del proceso democrático. Pero un régimen militarista que pretende y ha involucrado a nuestra Fuerza Armada en el activismo político, por supuesto que busca utilizar estas instalaciones para impedirle a la oposición su presencia en el seno de esos centros de votación. Aún ahí estamos trabajando, aún ahí tenemos un conjunto de actores y de personas que nos están acompañando y que están dispuestos a cubrir esos centros de votación. De modo que nosotros vamos a cubrir el 100% de las mesas de votación. Estamos en condiciones de garantizar esa presencia de parte de los ciudadanos. Por supuesto que estamos expuestos a la arbitrariedad, a la violencia. Hay lugares donde inclusive existen grupos armados al margen de la ley amenazando. Te puedo decir que en mi estado, Táchira, hay comunidades donde la guerrilla colombiana ya está mandándole mensajes a nuestros cuadros de que no se presenten o de que voten abiertamente por Maduro. Sin embargo, la gente está resistiendo. Estamos frente, repito, a un proceso muy atípico y por eso nuestro llamado a votar masivamente es para que si en alguna de estas mesas se presenta una situación de fraude por violencia, sea cubierto ese déficit con la votación masiva de los centros donde eso no sea posible y donde nosotros como ciudadanos tengamos la presencia por encima de la voluntad de abuso que caracteriza a la actual camarilla gobernante. Y sobre la conversación o posibles conversaciones con otros candidatos para que declinen a favor de Edmundo González, ¿llevan a cabo conversaciones, no sé, con Enrique Márquez, Benjamín Rauseo, cualquiera de ellos? Hay algunas que se han hecho, pero obviamente la mayoría de los candidatos que están allí inscritos son opciones promovidas, financiadas y alentadas desde el gobierno. Son pocas las que ofrecen una opción, digamos, para el diálogo, pero con las que son posibles dialogar, se está dialogando. ¿Puede el gobierno desconocer el resultado electoral como ocurrió en Barinas? En Barinas hubo unas elecciones y las ganó Superlano por 300 votos y después de la elección suspendieron la elección, el TSJ, y hubo que repetirla. Y esa es otra historia, volvió a ganar la oposición con un margen muchísimo mayor, pero ¿pudiera el gobierno, de perder las elecciones, hacer algo a través del TSJ o de otro organismo para suspender ese resultado o desconocerlo? Estamos en un país y con una camarilla que es capaz de todo. O sea, los valores de respeto a la Constitución y a la ley, los valores democráticos desaparecieron de la cultura de quienes hoy están ejerciendo el poder en Venezuela. De modo que a mí no me extraña que se inventen cualquier fórmula para impedir el acceso al gobierno de la sociedad democrática. Ahora, eso no nos quita a nosotros nuestra determinación de acudir al proceso, de contar los votos y de demostrarle al mundo que somos la mayoría de la sociedad la que está decidiendo el cambio. Si ellos cambian el resultado porque anuncian un resultado distinto al que vamos a tener nosotros con las actas, si ellos luego de consolidado el resultado se inventan algún recurso mediante el cual anular la elección para volver a repetir, será porque a partir del 10 de enero se le agota el mandato a Nicolás Maduro. De modo que a partir del 10 de enero, si no ha habido elección, Maduro deja de ser presidente.
de acuerdo con la Constitución. Entonces tendrá que inventarse otra fórmula o simplemente asumir como era, digamos, en el siglo pasado. Somos la dictadura y estamos aquí porque nos da la gana. Él trata de ir a esta elección para ver si puede, si podía renovarse con una táctica de división, de abstención, de manipulación del proceso electoral, pero con la determinación de la sociedad democrática, con la fuerza asumida por María Corina Machado, con la solvencia moral de Edmundo González Urrutia, hemos derrotado la táctica de Maduro de repetir el escenario del 2018. Es decir, aquí no hay posibilidad de que nosotros le dejemos a él la cancha sola. Él va a tener que contarse y en manos de él está si va a acatar o no el resultado. Esta es, muchos actores políticos dicen que esta es la última oportunidad para el cambio. ¿Esta es la última oportunidad para el cambio? En la vida humana, mientras el ser exista, siempre hay oportunidad para cambiar. Pero obviamente que esta es una oportunidad de oro la que tenemos, porque tenemos la mayoría, porque la nación venezolana decidió cambiar. La ciudadanía, por encima de partidos políticos, por encima de nosotros los dirigentes, dijo: no podemos continuar con Maduro y su camarilla y lo vamos a sacar. Y lo que estamos viendo en las calles, la determinación de los venezolanos a sacar voto a Nicolás Maduro, es lo que tiene contra las cuerdas a Maduro y es lo que ha permitido construir este huracán que encabeza María Corina Machado de cambio y de esperanza existente hoy en la nación venezolana. Hay un grupo importante de personas que uno siente en la calle que están indecisos, personas que querían votar por María Corina y entonces ahora María Corina no es candidata, personas que no ven con buenos ojos que haya sido una tercera persona designada para en el caso de Edmundo González, porque era la primera o la segunda era la señora Corina Lloris, y están indecisos para votar. ¿Cuál es su mensaje para esa cantidad de personas que están inscritas para votar, pero que no tienen la seguridad de ir a votar? A esos venezolanos, si aún todavía existe un espacio, digamos, de personas que tengan esa duda, la invitación es al cambio. No estamos asistiendo a una elección normal, competitiva, donde los liderazgos naturales de la sociedad se puedan desenvolver. Aquí hubo unas primarias el 22 de octubre por la necesidad de unificar el espectro democrático, porque si no hubiésemos ido todas las elecciones presidenciales, si no hubiese una situación de tragedia humanitaria, si no estuviésemos en una dictadura como la que hoy encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, no hubiese sido necesario que todo el mundo democrático se hubiese incorporado o comprometido con el tema de las primarias. Y fuimos a las primarias para poder seleccionar el liderazgo que conduciría este proceso y la candidatura que los venezolanos querían. Ahora, las reglas arbitrarias de Maduro le han impedido a María Corina Machado ser la candidata elegida, hacer realidad esa candidatura. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos pensaron que obstruyendo a María Corina vendría la abstención y se llevaron una decepción, se encontraron con una realidad diferente. Entonces, lo que está planteado es una elección plebiscitaria. El referéndum revocatorio que no pudimos hacer en el 2022, en enero del 2022, hoy lo tenemos a las puertas y la opción que tenemos para revocar a Maduro, para sacarlo de Miraflores, es la candidatura de Edmundo González, que por fortuna ha sido una persona con las cualidades éticas y políticas necesarias para una etapa de transición como la que vamos a tener que afrontar una vez que derrotemos el 28 de julio a Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias, doctor César Pérez Vivas. Y las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que este programa ustedes colocan en YouTube, Conversando con Emilio, entrevista al doctor César Pérez Vivas, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más.
Romanos Food,